Decimos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor. Y hoy te pedimos, Padre Celestial, que tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido, Señor. Gracias, eterno Dios, porque no hay otro como tú. Gracias, eterno Dios, porque tú eres un Dios bueno, Señor, porque tú eres un Dios eterno, un Dios misericordioso, Señor. Un Dios que siempre está dispuesto, Señor, a darnos, Padre Celestial, aún mucho más de lo que pedimos o entendemos, Señor, con tu propósito, eterno Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias porque de verdad, Señor, hoy podemos levantarnos, hoy podemos respirar, hoy nos podemos presentar delante de ti, Señor, con nuestra fe, creyendo, Señor, que tú eres un Dios poderoso, creyendo que tú eres un Dios todopoderoso, creyendo que tú eres un Dios que nos escucha, Señor, que en esta mañana tú inclinas tu oído y escuchas nuestra oración, Señor. Oyes el clamor de todos nosotros, Señor. Te pedimos que tengas misericordia, te pedimos que proveas para todas y cada una de nuestras necesidades. De propicio, Señor, por favor, Señor. Sana nuestro cuerpo, Señor. Si alguno de nosotros está enfermo, te pedimos que tú seas nuestro sanador, Señor, que por la llaga de tu Hijo nosotros seamos sanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Trae gozo a nuestra vida, trae paz a nuestra vida, Señor. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones en Cristo Jesús, amado Dios. Hoy te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos un tema muy bonito y recuerden que los viernes siempre es de mitos versus realidades de la Biblia. Así que vamos a tomar una pregunta o algo con respecto a la vida o a un dicho, algún refrán o algún texto propiamente de las Escrituras para mirar si realmente es conforme a la palabra o no. Y y pensando ayer realmente en qué iba a hablar acerca de mitos versus realidades, precisamente alguien me hizo una pregunta y yo dije, bueno, me parece chévere porque como estamos leyendo, nos estamos tomando el trabajo de leer las escrituras todos los días. Ahora cuando termine el devocional les coloco lo de hoy para que podamos ser disciplinados en cuanto a la palabra. Y quiero compartirles acerca de que la pregunta que les quiero hacer hoy en este devocional es, ¿todos somos hijos? ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿todos somos hijos? No sé quién abre su micrófono por ahí y comparte su opinión con nosotros en esta mañana. Si todos somos hijos, ¿ustedes qué opinan? Pero no todos, por favor. Alexa, discúlpeme, ¿cómo es la pregunta? Que estaba terminando. ¿Todos somos hijos? Esa es la pregunta. ¿Todos somos hijos? Sí, claro, todos somos hijos. ¿Todos somos hijos? Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más cree lo mismo que cree Josman? Yo, de A ver, acuerdo, somos Yo hijos. también. ¿sí? Ujú. Bueno, Sí. así me gusta, Porque activos. yo- ¡Qué nervios! Pobrecita Alexa, qué nervios. Energéticos, entonces. Bueno, entonces, ustedes dijeron, todos somos hijos. Vamos a estar, entonces los invito a los que tienen su Biblia ahí, vamos a ir a Mateo, vamos a estar en el capítulo 15 y vamos a estar leyendo desde el versículo 21 y vamos a ver qué dice la escritura con respecto a si todos somos hijos, en realidad. Dice la fe de la mujer cananea. Entonces, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Aquí está haciendo la escritura aclaración de dónde era la nacionalidad de esta mujer. Entonces, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela pues, da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme.
Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, pónganle cuidado que este texto me gusta mucho porque hace una aclaración aquí y la primera aclaración que hace es la nacionalidad de esta persona. Entonces dice que esta persona era sirofenicia. Quiere decir que pertenecía al pueblo de Canaán. Los cananeos eran aquellos que eran los dueños antes de que Dios les regalase la tierra de Canaán a los judíos, era de ellos, era de los cananeos. Y los cananeos eran considerados como un pueblo pagano, como un pueblo que no tenía a Dios en su corazón, así que ellos como tal no pertenecían al pueblo de Israel, ¿sí? No eran judíos. Pero aquí lo curioso es que esta mujer pertenecía a ese pueblo, al pueblo de Canaán. Por eso dice la fe de la mujer cananea. Y entonces la Biblia muestra esta historia, porque de hecho fue una historia que ocurrió realmente, y entonces dice que ella viene a Jesús haciéndole una petición, ¿cierto? Y entonces ella como que comienza a importunar y a decir, Jesús, hijo de David, y ten misericordia de mí. Yo les pregunto a ustedes, si ella no era judía, quiere decir que ella no conocía la escritura, no conocía la palabra, porque ella no tenía las costumbres que tenían los judíos, por cuanto ella pertenecía a otro pueblo, ¿cierto? Entonces, los cananeos tenían otras costumbres, otras creencias, o sea, ellos tenían así como todas las culturas, si ustedes notan, cada cultura es diferente de otra, ¿sí? No todos tenemos las mismas creencias. Entonces, acá era igual. Los cananeos eran otra especie de cultura que ellos, de hecho, a los ojos de los judíos, hacían cosas que iban en contra de sus leyes y de sus costumbres. Entonces, quiero que esto lo tengamos muy en cuenta. Por eso es que la escritura muestra realmente esta distinción. Y algo aquí que es de tener en cuenta es que ella hace algo y ella dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí lo importante es saber por qué ella se tomó el trabajo de llamar a Jesús como hijo de David, porque no todo el mundo llamó a Jesús de esa forma, ¿sí? Cuando las personas decían Señor, hijo de David, ¿saben realmente qué era lo que estaban declarando? ¿Ustedes saben? ¿Alguien sabe? Lo que realmente ella estaba declarando era que Jesús era el Cristo, porque en el Antiguo Testamento dice la palabra que el Cristo nacería de la descendencia de David. Entonces, cuando las personas decían Jesús, hijo de David, lo que estaban diciendo abiertamente es que Él era el Cristo, Él era el Mesías. Recordemos que en aquel entonces muchas personas no creían realmente que Jesús fuera el Cristo. Entonces estaba en entredicho que Jesús fuera el Cristo, que Jesús fuera el Mesías, porque a los ojos de los judíos no llenaba los requisitos. Quiere decir que no cumplía con lo que las escrituras decían, que el Cristo debía de ser de la descendencia de David, que tenía que pertenecer a la tribu de Judá, que tenía que nacer en la ciudad de David, que se llama Belén. Y la gente lo que creía en aquel entonces era que Jesús había nacido en Nazaret y no en Belén. Y por eso es que las personas decían, no, él no puede ser el Cristo, porque ve y mira que de Nazaret nunca ha habido profeta, o sea, nunca ha salido un profeta de allá. Entonces, no puede ser.
pero ellos nunca investigaron, sino que se quedaron juzgando según las apariencias. Por eso es que la Biblia dice, no juzguéis según las apariencias. Y lo que eso significa es que nosotros no lo conocemos todo para poder juzgar. Entonces conocemos una sola parte. Y entonces cuando emitamos un juicio nos vamos a equivocar y vamos a ser injustos porque no conocemos todo en realidad. Y eso es cierto, porque muchas veces vemos una parte de la historia y la otra no la vemos. Entonces, la invitación que Dios nos hace es no juzguéis nada antes de tiempo. Y realmente es por eso, es cuando la gente se separa y entonces dicen, ay, no, es que el fulano, pero es que no se puede juzgar porque nadie vivía con esas personas dentro de la casa. Entonces los únicos que pueden realmente saber cómo era la relación, pues era viviendo con ellos. Pues si yo no vivo con ninguno, pues no puedo lanzar ningún juicio porque a veces las cosas desde afuera parecen de una forma y cuando tú vas y miras realmente son de otra forma. No sé si les ha pasado que cuando las cosas están lejos, a uno le parece ver algo y a medida que se va uno acercando se da cuenta que no era nada de lo que usted en un momento creyó ver. ¿Sí les ha pasado eso? Entonces, es lo mismo ocurre acá con el tema de los juicios. Realmente las razones por las que nosotros no debemos juzgar a las personas es porque no conocemos toda la vida de las personas, no conocemos toda la historia completa. Entonces, como no la conocemos, la Biblia lo que la invitación que nos hace es que no juzguemos nada antes de tiempo, ¿sí? Por eso es que el único juez realmente es Dios. Entonces, como Dios lo conoce todo, Él sí lo puede juzgar, nosotros no. Más que todo es por eso, porque nuestro juicio va a ser injusto y entonces vamos a colocar cargas pesadas sobre la gente que ni siquiera nosotros somos capaces de llevar. Y desde ahí la Biblia siempre nos llama a todos los hombres a pedir y a tener misericordia. Amén. Entonces, la razón por la que ella hace eso es que ella había oído que la gente que hacía eso, Jesús la atendía rápido. O sea, Jesús inmediatamente iba y se acercaba a las personas. Y ella en ese momento lo que necesitaba es la atención de Jesús. Lo que pasaba era que ella realmente se estaba haciendo pasar por judía. Entonces ella dijo, pues si yo me tengo que disfrazar de que soy judía, pues no importa, yo lo voy a hacer porque tengo una situación en la que realmente necesito de la ayuda de este hombre. Y ella ni siquiera sabía quién era Jesús, pero como ella escuchó que lo llamaban así, a ella le pareció sencillo, le pareció fácil y creyó que tenía el derecho de poderlo llamar así. Y realmente ella no tenía el derecho de llamarlo así por cuanto ella no era israelita. Ella no pertenecía al pueblo judío. Y resulta que en el Antiguo Testamento había una promesa donde la escritura manifestaba que Jesús vendría única y exclusivamente a los judíos. Y eso usted va a decir, ay, pero ¿cómo así me parece injusto? No, lo que pasaba es que desde el principio hubo un plan. Desde el principio Dios tomó al pueblo de Israel como hijo. O sea, lo tomó para hacer distinción entre todas las naciones y para mostrar en él su favor, su poder, su amor y su misericordia. Pero la escritura dice que el pueblo de Israel lo rechazó. Una y mil veces rechazaron a Dios, una y mil veces rechazaron los mandamientos, rechazaron el favor de Dios. Y entonces nunca se pudieron sujetar a lo que la ley de Dios les mostraba. Así que la escritura dice que entonces Dios hizo apertura para que todas las personas de todas las naciones, sin distinción alguna, pudieran tener acceso a entrada, por así decirlo, al favor de Dios. Entonces ya aquí se toma de todas partes, de todas las naciones, para que todos pudieran pertenecer y que todos de cierta forma fuésemos incluidos, pero antes no fue así, o sea, en un principio no fue así. Por eso es que la Biblia dice que el Cristo debía nacer, o sea, tenía que pertenecer al pueblo judío, debía nacer de entre los judíos, porque así estaba escrito desde un comienzo. Pero era ¿para qué? Para precisamente romper con lo que se había
determinado en su momento por cuanto el pueblo no quiso. Entonces, como el pueblo no quiso, la Biblia dice, les los provocaré a celos con otra amada. Y con otra amada quiere decir que se desechó de cierto principio a los hijos para darle apertura a todos aquellos que crean en su nombre. Por eso es que lo único que nosotros necesitamos para recibir el favor de Dios, y se los he dicho muchas veces, es que nosotros creamos en su nombre, creamos a su palabra. Y aquí el ejercicio de leer, de poder escribir las promesas, es precisamente ese, el ejercitar nuestra fe y entender, porque mucha gente sencillamente traga entero y no cuestiona nada, simplemente, ay, no, es que lo dijo fulano. ¿Y dónde está? No, no sé, lo dijo fulano. Y aquí nosotros no necesitamos volvernos seguidores de hombres o hacer lo que dice alguien más, sino ir a la palabra, ir a la fuente y corroborar que eso que yo estoy creyendo sea conforme a las escrituras. Por eso este programa se llama así, mitos versus realidades de la Biblia. Y entonces acá realmente lo que ocurrió fue eso, que la mujer cananea, ella se tomó, sí, la atribución de hacerse pasar por judía. Y por eso es que ella dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo que sucedía era que Jesús realmente ya se había dado cuenta que ella no pertenecía al pueblo de Israel. Así que ella, por lo tanto, no era judía. Y por eso es que él la ignora. Porque de cierta forma ella no tenía el permiso para hacerlo. Sin embargo, a ella no le importa, ella lo hace y Jesús se hace loco, ¿no? Entonces, como que dice, la voy a ignorar, no la voy a atender por cuanto no la puedo atender porque no me está permitido hacer milagros a extranjeros, a gente que no sea hija, ¿sí? Entonces, la comparación que hace es esa, porque ella no era judía, ¿sí? Entonces, como no era judía, no era hija. En ese momento, no. No porque la ley decía que, bueno, en el Antiguo Testamento, la promesa que había era que él vendría a los hijos de Israel, y ella no era de los hijos de Israel. Entonces, en ese momento, ella no hacía parte, en ese momento no hacía parte realmente, ¿sí? Y como no hacía parte, pues no merecía, por así decirlo, recibir lo que estaba pidiendo. Además, por cuanto ella fue osada y se hizo pasar por judía, entonces ella dijo, no, es que, y Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le manifiesta todo. Aquí es muy curioso porque al parecer como eso era una de las características que debía de hacer el Mesías, porque si ustedes notan el Antiguo Testamento, antes de Jesús no había ninguna persona, no hubo nunca ninguna persona que echase fuera los demonios. La primera persona en echar fuera los demonios, de hecho, es Jesús. Sí, y esa era una señal a los judíos para entender que él era el Cristo. Y quiere decir que ella había escuchado la fama de Jesús y que en su momento le habían dicho que Jesús ya había hecho ese milagro. Entonces ella dijo, no, pues mi hija está gravemente atormentada, usted lo hace, usted realmente echa fuera los demonios, pues resuélvame mi asunto, porque usted lo puede hacer. Y aquí el hecho no era si lo podía o no hacer, sino que ella realmente no pertenecía al pueblo de Israel. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la escritura, porque miren lo que dice, pero Jesús no le respondió palabra, quiere decir que la ignoró, no la volteó a mirar. Y entonces, acercándose a sus discípulos, o sea, ellos no entendían nada en ese momento, porque pues como ella dijo Jesús, hijo de David, ellos dijeron, no, venga, sí, o sea, atiéndala. Y ellos dicen, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Quiere decir que venía quién sabe hacia cuánto gritando a todo pulmón, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pues eso era una cantidad de gente ahí. Y entonces como que los discípulos ya, uy, qué oso, qué pena, señor, maestro, por favor, despídala, porque mire, no nos la vamos a quitar de encima. Esa señora viene gritando hace rato, y más nosotros las mujeres, ¿no? Entonces, miren la respuesta de Jesús. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No es que yo no la quiera atender, no es que yo no le pueda hacer el favor, simplemente es que no me es permitido. ¿Sí? No me es permitido, primero que todo, porque ella no pertenece al pueblo judío, porque ella no es israelita y según lo que está establecido, yo debo venir primeramente a los judíos. Era eso, era esa regla, esa norma, por así decirlo.
Entonces eso es como cuando nosotros tenemos mascotas, ¿sí? Que tenemos un gatico, un perrito. La mascota no es su hijo, o sea, el perrito no es su hijo, ¿cierto? Y aunque usted lo trate como tal, sin embargo, déjeme decirle que no es su hijo. Y esa es la aclaración que hace aquí. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, o sea, aparte de que ya no la estaban atendiendo, que venía detrás, ella buscó la forma de llegar hasta Jesús, se postró ante él y suplicó, dice la palabra. Y entonces ella lo que dice es que, Señor, socórreme. O sea, ya no dice Jesús, hijo de David, o sea, ya como que se siente descubierta en realidad, y ella lo único que dice, Señor, socórreme, o sea, ayúdeme, de verdad, necesito de su ayuda. Y entonces, respondiendo, él dijo, no está bien, o sea, y esto ya, al principio, miren, yo no lo entendía, y eso les voy a hacer como más o menos el ejemplo, y es como que nosotros tengamos nuestros hijos, ¿cierto? Y nuestros hijos no tengan que comer. Y yo coja lo que es para ellos y se lo lleve al hijo de la vecina. Y entonces al hijo de la vecina yo lo vista, yo le dé de comer y a mis hijos, o sea, ni los vista ni les dé de comer. Obviamente eso no está bien. Porque primero yo me tengo que encargar de mis hijos, luego de los demás, ¿cierto? Pero ese era el orden y ese siempre será el orden. Entonces, primero nos tenemos que encargar de lo de nosotros y luego sí nos podemos encargar de los demás si es que nosotros realmente estamos en esa disposición. Pero primero es lo primero, primero fue el uno, luego el dos. Y aquí realmente eso es lo que ocurre, que primero eran ellos, por cuanto estaba escrito que a quien primero Dios les dio los mandamientos, porque es que eso es lo que mucha gente no ha comprendido, que la ley judía no fue para todos nosotros. O sea, la ley judía, los mandamientos, los rituales, todas esas cosas no fueron escritas para nosotros, aclaro. Eso fue exclusivamente para los judíos y quienes debían de guardar la ley son los judíos como tal, porque a ellos les dieron los mandamientos, no a nosotros. Por eso es que cuando Jesús viene para todo el mundo. Cuando Jesús viene, lo que Él hace es que Él abre la puerta de la gracia para que todo humano, o sea, que crea en Él, tenga apertura y entrar adelante de Dios y tenga el permiso para recibir y para ser llamado hijo. Pero no todos somos hijos. ¿Sí? Y luego vamos a entender por qué no todos somos hijos, porque muchas veces no, es que todos somos hijos de Dios. No, bíblicamente no todos somos hijos de Dios, pero eso no significa que no todos merezcamos recibir, que eso ya es otra cosa, que eso es diferente. Entonces, bíblicamente no todos somos hijos de Dios, porque para ser hijos de Dios nosotros necesitamos llenar unos requisitos, requerimos hacer algo. Entonces, tu hija es tu hija porque tú la pariste, porque tú la engendraste, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, porque nosotros los que estamos 9 meses y luego los dimos a luz. Entonces, no todos son hijos nuestros. Y lo mismo sucede con Dios. Dios es el creador de todos y todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos, ¿sí? Porque para ser hijos se necesita algo más y luego les voy a mostrar qué es lo que requerimos nosotros para ser hijos. Y por eso es que ella en ese momento, ella no era hija. Y como no era hija, entonces por eso es que Jesús le dice lo que tienen la conversación que tienen. Porque respondiendo él en el versículo 26 del capítulo 15 que estamos leyendo, dice, em, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos. ¿Sí ve? Ella no era hija. Le dice, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Porque de hecho los judíos a todas aquellas personas que no pertenecían le decían así, o sea, les decían perros. Entonces era una forma de llamar a la gente que no pertenecía al pueblo judío, que no era judía. Entonces, ella había podido ofenderse, ella había podido decir, uy, no, ¿cómo va a creer? Dice que el Hijo de Dios y me llamó perro, no, no, no puede ser. No, ella no se ofende, como nosotros que a veces nosotros nos ofendemos por todo y por nada. Ella en ningún momento se ofendió. Ella ahí reconoció que ella realmente no pertenecía al pueblo de Israel y ella dice, sí, está bien, tiene razón, pero le voy a aclarar una cosa. Y entonces aquí es donde ella, sin embargo, insiste y le dice, mire,
Sí, señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, ¿qué le quiso decir? Que ella merecía ese milagro. Sí o sí, usted llámeme perro, ya usted me puso en esa condición, déjeme decirle que las mascotas también les corresponde. Y es cierto, porque miren, nosotros que tenemos mascotas, uno ama a sus mascoticas, uno les da todo. O sea, no son hijas, no las engendramos, no las parimos, por así decirlo, pero nos ocupamos de ellas, ¿sí o no? ¿Ustedes qué opinan? No, no, nos ocupamos, ¿sí o no? Sí, sí, claro. Hay Nos que cuidarla, ocupamos. alimentarla y sacarla a pasear. Y todo, las alimentamos, las sacamos a pasear, les damos cariño, todo. ¿Qué les hace falta a nuestras mascotas? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué les hace falta? Usted como papá de su mascota, ¿qué le hace falta a su mascota? Yo, ¿a Coco qué le hace falta? Nada. Nada, porque usted es un papá responsable y no, usted no parió a Coco. Es más, Coco no es humano. Sin embargo, Coco tiene el amor, la provisión y desde ahí, ¿sabe qué es lo que muestra la escritura? Que Dios está para todos. Por eso les digo que nosotros siempre que creemos que como no nos hemos portado bien, no merecemos recibir. Eso es falso. Falso porque aquí la Biblia muestra un caso en el que la persona no pertenecía. Sin embargo, Jesús la declara como un perrillo y aún ella le dice, sí, está bien, pero aún los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. O sea, les corresponde como tal recibir. Y entonces Jesús cuando ya le dice eso, imagínense, y era el Hijo de Dios y le cerró la boca a Jesús. Y él ya no tiene ninguna objeción para negarle el milagro. Y lo que hace es que se asombra y entonces Jesús responde, oh mujer, grande es tu fe. O sea, porque realmente tienes razón. No te lo puedo negar. Desde ahí ya no te lo puedo negar. El asunto es que primero ella estaba en la posición de hija, queriendo recibir algo como hija, pero ella realmente no era hija. Y por eso es que Jesús no le pudo reconocer porque ella estaba haciéndose pasar por alguien que no era. ¿Cuántas veces nosotros delante de Dios queremos hacernos pasar por alguien que ni siquiera somos, como si Dios no conociera realmente lo que hay en nuestro corazón? ¿Entienden por qué siempre yo les digo en este devocional qué es lo que hay? Mostrémonos tal y como somos, porque es que delante de Dios, o sea, ninguna cosa es oculta. Si hemos pecado, si nos hemos equivocado, si nos hemos airado, venga, Dios lo conoce. Antes de que nuestra boca se abra para decirle, Señor, me equivoqué, Él ya se dio cuenta hace rato que nos equivocamos. Entonces, ¿por qué venir en apariencia delante de Dios? Y eso yo digo, de verdad que eso es algo que a mí me da mucha risa todo el tiempo, porque hay quienes están aparentando todo el tiempo como si Dios no los viera. Y nos la pasamos chismeando y nos la pasamos criticando, nos la pasamos pelando del otro, no o hay como la canción de Ricardo Arjona que habla de doña Carlota y que era una persona amargada, se la pasaba en la iglesia orando y era una vieja amargada que no sabía cómo fastidiar la vida de las demás personas con su amargura. Y así hay cantidad de gente metida en las iglesias, en cualquier iglesia, ¿cierto? Creyendo que con oraciones y con ruegos solamente pueden entrar al cielo, pero viven con los demás de una forma egoísta, amargada, ¿sí? Infeliz. Y entonces eso cuando la gente vive así, donde quiera que va, o sea, lleva su amargura, su infelicidad, todo lo que contamina, porque la Biblia dice que la amargura contamina, para que ustedes lo sepan. Por eso la Biblia dice que ninguna raíz de amargura debe brotar en nuestro corazón. Y por eso es que la palabra nos manda a ser agradecidos, porque la única forma de combatir eso, el que no haya amargura en nuestro corazón, es siendo agradecidos, no hay otra forma. Por eso es que Dios dice, sed agradecidos, dad gracias a Dios por todo, porque si no luego se van a volver unos amargados que solamente se van a enfocar en lo malo, en lo negativo, en lo que no. Y ustedes no necesitan estar en esa posición. Ustedes necesitan estar desde la posición de que ustedes realmente pueden disfrutar de las cosas que Jesús ganó para ustedes. Y esto es algo que ella no lo sabía.
tremendo porque le salió un paso adelante a Jesús. Ella no pertenecía al pueblo de Israel, ella no conocía los 10 mandamientos, ella no conocía la ley como tal, ella no conocía lo que la escritura decía. Y cuánta gente que no va a la iglesia, que no lee la Biblia del Génesis al Apocalipsis, nos llevan 2 pasos por delante, simplemente porque han entrado en razón en cuanto a las cosas. Y un ejemplo también de eso que la Biblia muestra es Nínive. Nínive era una ciudad perversa según los que saben. Según las escrituras, Nínive era una ciudad en la que se hacía muchísima, muchísima maldad. Los hombres de aquel lugar eran malvados en extremo. Tanto así que dice que la maldad de ellos subió arriba y pidió, o sea, yo les contaba que la misma tierra pide venganza. La misma tierra, o sea, hace su juicio. Y entonces, por eso es que la escritura dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Quiere decir que quien va a testificar en contra de nosotros es la misma creación por cómo la hemos tratado. Y aquí dice la Biblia que llegó en extremo la maldad de Nínive y entonces Dios envió a Jonás, al profeta Jonás, para que Jonás predicase de que Nínive iba a ser destruida. Y entonces Jonás en un principio, él dice, no, yo que voy a andar yendo por allá, ¿cómo se le ocurre? Yo me voy para otro lado porque la gente de allá es mala. En el momento que yo comience a decir que Nínive va a ser destruida, no, o sea, ¿quién sabe qué tanto me van a hacer? Porque tenían una fama terrible. Y entonces él coge un barco y se va para Tarsis y Dios lo coge de allá, lo baja del barco, prepara un gran pez que se lo trague, Jonás muere posteriormente y luego Dios lo resucita y lo echa por allá cerquita, precisamente en las playas de Nínive, para que vaya a predicar. Y por eso les digo cuántas veces nosotros nos hacemos prejuicios y en nosotros está una información que nosotros siempre la generalizamos y creemos que el mundo piensa como yo pienso o que los demás piensan como yo pienso. Y nos pegamos tremendos totazos con la vida, con todo, porque luego cuando le damos la oportunidad de conocer a las personas, nos damos cuenta que la gente no se parece ni la mitad de lo que a nosotros nos habían dicho. Sin embargo, seguimos lanzando juicios, sin embargo, seguimos nosotros haciéndonos una idea de la gente sin haberla conocido y nos metemos en pleitos y en cosas que no nos corresponden como tal, porque no es asunto nuestro, porque no conocemos toda la verdad de los asuntos o de las cosas o de las situaciones y juzgamos según las apariencias, nuevamente lo hacemos. Y aquí él va, y entonces él va y comienza a predicar el primer día. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Al otro día, de aquí a 39 días, Nínive será destruida. Y dice la Biblia que se pasaba por todas las calles, o sea, quiere decir que recorría toda la ciudad pregonando. No sabemos qué tan grande es la ciudad, pero por donde él iba pasando, el discurso era el mismo. De aquí a 38 días, Nínive será destruida. De aquí a 37 días, Nínive será destruida. Y así hasta que cada día se iba acercando el día. Era un día menos. Hasta que el rey, dice la Biblia, que escuchó. Y entonces dijo, no. O sea, nosotros realmente necesitamos convertirnos a Dios. Y ellos no conocían la palabra, ellos no conocían Segunda de Crónicas. Y entonces dijo, y él proclamó un ayuno. Y dice que aún los bebés, imagínense, nosotros podemos decir, no, pero es un bebé, ¿cómo lo voy a poner a ayunar? Porque eso decimos, ¿no? No, pero es que mi niño, yo, ¿cómo lo hago? Él no sabe, está chiquito. Entonces yo, ¿cómo lo voy a poder poner a ayunar? Pero mire que ella ha sido la única ciudad en la historia, que no solamente ayunaron los adultos, ayunaron los niños y aún los de pecho, los que estaban, o sea, los bebecitos también les quitaron la teta. Y además de eso, no solamente les quitaron la teta a los bebés, sino que dice la Biblia también que pusieron a ayunar sus animales, hágame el favor. O sea, todo, porque cuando Dios manda juicios, o sea, ahí va todo, animales, niños, todo. ¿No han visto cuando vienen esas avalanchas o esos desastres? Ahí cae, de todo cae. Y entonces ellos, hasta los animales, ¿cómo fueron de sabios? Como en ese momento, yo no sé, les fue revelado. Ellos dijeron, no, ayunemos. Y dice que el pueblo se convirtió a Dios y que se metió en ayuno y cilicio y clamaron a Dios pidiendo misericordia. Y entonces el Jonás quería, no, eso que
mejor dicho, que va a llover fuego del cielo y va a acabar toda esta plaga, porque a veces nosotros creemos que tenemos el derecho de juzgar y de que al otro le vaya mal y que a nosotros nos vaya bien, porque nos sentimos mejores que los demás. Y eso fue lo que le ocurrió a Jonás. Y entonces Dios dice que se retrae y que no lanza el juicio y que entonces el pueblo de Nínive realmente logra ser salvado. Y ellos no conocían lo que la palabra de Dios dice. Y resulta que había en el Antiguo Testamento un versículo donde daba esa promesa exactamente por hacer lo que ellos hicieron. Y ellos no pertenecían al pueblo de Israel tampoco. Sin embargo, Dios los escuchó. Dios escuchó el clamor de ellos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la creencia de que como somos pecadores, Dios no oye a los pecadores? Mucha gente tiene esa creencia y sobre todo la gente que se congrega en diferentes iglesias, en diferentes lugares, cree que porque pecó Dios no la escucha. No, déjame decirte que Dios escucha a todo el mundo, y ojo, no lo digo yo, escuchó a los de Nínive y Nínive dice la palabra que era un pueblo extremadamente malo. Y cuando ellos clamaron a Jehová, la Biblia dice que Dios los oyó. Ahora, ¿por qué no nos va a oír a nosotros que hemos creído? Porque, o sea, con más veras nos va a oír a nosotros. Y por eso es que yo siempre, siempre estoy compartiéndoles acerca de eso, de que realmente nosotros merecemos. No porque hagamos, no porque nos portemos, no porque, uy, no, seamos mejores que los demás. Eso es falso. De verdad, quítense la idea de que nosotros somos buenos. Bíblicamente, bueno solo es Dios. Usted y yo no entramos en esa cualidad. Nosotros no somos buenos. Y usted dirá, ay, Alexa, pero yo sí, porque mire, yo hago esto, lo otro, que no, 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 no. ¿Sabe? La Biblia dice que las cosas buenas de nosotros son como trapos de inmundicia, así dice la palabra. Que engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón. ¿Quién lo conoce? Dios. Pare de contar. Ni nosotros siquiera conocemos muchas veces lo que hay realmente en nuestro corazón. ¿Cuántas veces nosotros creemos que algo de nosotros y luego cuando vivimos la experiencia, nuestras reacciones, o sea, que yo digo, venga, yo tenía eso en el corazón y la reacción con respecto a algo o alguien es sí. Y nosotros muchas veces, es más, le he escuchado a mucha gente decir, no, es que yo ya lo perdoné. Y luego cuando sucede como algo para probar si realmente lo perdonó, la persona dice, yo pensé que lo había perdonado, pero ahora me doy cuenta que no. Quiere decir que ni siquiera somos conscientes de lo que hay en nosotros. Y por eso nosotros nos hacemos los locos y siempre estamos mirando los errores de los demás, criticando a los demás, mirando por la ventana todo el tiempo en lugar de mirar lo que hay en nosotros. Porque es lo que nos pasa. Y aquí esta mujer realmente la sacó del estadio porque no le fue negado nada. Ahora, que alguien me diga por qué no le fue negado nada, según el versículo 28. A ver, un valiente o una valiente que responda a mi pregunta. ¿Por qué no le fue negado? Si supuestamente no era hija, si supuestamente no debía recibir, ¿por qué no le fue negado? Por la fe. Por la fe. La respuesta es sencilla, porque ella ¿qué? Creyó. ¿Pero qué creyó ella? Que merecía, ¿sí o no? Porque cuando ella dice, sí, pero los perros se alimentan, a los perros también se les da. Entonces, ¿ella qué estaba diciendo? Que ella también ¿qué? Que ella también merecía. Que ella también merecía. ¿Cuántas veces nuestra posición delante de Dios ha sido que nosotros no merecemos? Muchas, muchas. Lo digo porque todo el tiempo a mí me dicen, ay, Alexandra, ore por mí para que tal cosa. Y yo digo, bueno, oremos, porque la gente me dice, Alexa, oremos. La gente me dice, Alexa, ore por mí. Yo digo, bueno, pero oremos, porque su merced también tiene que orar. No, pero es que Dios a ti te escucha más. Yo digo, porque tienes la percepción de que a mí Dios me escucha más. Y eso viene de un no merecer, sí o sí, porque sentimos que no merecemos, que porque no nos hemos portado bien. Y les digo, ¿de dónde traemos esa creencia? Esa creencia no sale de la Biblia, esa creencia sale de nuestros padres, de nuestra cultura, más no de la Biblia. Así que les aclaro, en la Biblia no dice que el que se porta bien recibe y el que se porta mal no recibe nada. Eso no es así, porque entonces la escritura no diría que Dios saca su sol sobre malos y buenos. Quiere decir que Dios les da a todos, pero no todos son hijos. Y para eso los voy a invitar a que vayamos al libro de Juan
Recuerden que estábamos en Mateo 15, ¿no? Vamos al libro de Juan. Vamos a ir al capítulo 1. Y no sé si Josmar tenga su Biblia ahí para que me apoye. ¿Sí? ¿La tienes ahí, mi Jos? Sí. ¿Lo puedes leer? Juan 1. Juan 1, versículo 12. Ok. Desde el 11 para que entendamos lo que acabamos de hablar. Ok. Desde el 11. 11 y 12. 11 y 12. Listo. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí. Entonces, ¿por qué no todos son hijos? Según este versículo. A los que recibieron, porque los que recibieron, los que creyeron en el nombre, en Jesús, en Dios, Ajá. Sí, pero ¿por qué no todos son hijos? ¿Por qué no todos porque no todos creen. Porque no todos creemos, ¿ven? Porque no todos lo hemos recibido. Y la escritura dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos. De Dios. Miren, entonces aquí no está hablando de merecer, aquí simplemente está hablando de ser hijos. Porque para ser hijo nosotros necesitamos creerle a Dios y verlo como un padre en realidad. Pero hay quienes, por ejemplo, dicen que no creen en Dios. Y entonces, pues, eso es como los hace partícipes si ellos mismos se están negando a creer que Dios es un padre. Hay quienes dicen que ellos se consiguen sus cosas, o sea, en su manera y que no necesitan a Dios. Hay gente que dice eso, que ellos mismos son Dios. ¿Cuántas personas creen que no necesitan a Dios porque de hecho creen que Dios no existe? Entonces, no es porque Dios no quiera, sino porque el ser humano elige no creer. Y con esto quiero ser muy puntual. Todos merecemos, sin embargo, no todos somos hijos. ¿Está claro? ¿O tienen Amén. alguna pregunta al respecto? ¿Sí? ¿Está claro? Amén. Amén. Entonces, quiere decir que está claro. Voy a decir como dijo alguien, o yo soy muy buena explicando o ustedes son muy pilosos. O las Somos dos. muy pilosos. ¿Cómo yo? Somos muy pilosos. Muy pilosos. ¿Sí? Entonces, es eso. Y puede ser que aunque nosotros no seamos hijos o mucha gente no se considere hija, sin embargo, quiero decirles que la escritura muestra que merecemos. Y merecemos, porque así sea que seamos un perrillo como la Sirofenicia en este caso, que no conocía la palabra, que no conocía a Dios, que no sabía quién carajos era Jesús, pero ella hizo algo que mucha gente no se atrevió a hacer. Ella fue valiente, porque ella no le importó quedar como un zapato delante de todo el mundo y que la descubrieran que no era judía. ¿Cuántas veces nosotros por los prejuicios de, ay, no, pero qué van a decir? No hacemos lo que necesitamos hacer. No, pero qué tal que no, y yo qué tal que la llame y ella, o sea, no, más bien yo no lo hago. ¿Cuántas veces nos hemos negado a algo simplemente por el hecho de que traemos un prejuicio y consideramos que no merecemos? Y en esto hay que reconocérselo a la Sirofenicia, porque ella fue más allá de sus prejuicios, de ese paradigma. Ella logró romper con todas esas creencias. Y ella dijo, bueno, yo veo que todo el mundo hace eso y que Jesús atiende, pues yo voy a hacer lo mismo, a ver qué resultado me da. Luego le dice Jesús, sí, señora, pero usted no me puede llamar así porque usted no es israelita. Y ella dice, bueno, sí, está bien, pero entonces, Señor, socórrame. De todas formas, ella siguió insistiendo, socórrame. Ya no le dijo hijo de David, sino que le dijo, Señor, socórreme. Está bien, yo lo que necesito es eso. Hágame el favor. Y luego le dice, mire, pero luego tiene esa conversación toda bonita Jesús, ¿no? Sí, pero es que no está bien, porque no está bien yo dejar de atender a los que son para irme a atender a la familia del vecino. No está bien. Si usted se da cuenta, no está bien.
Y fue chistoso porque yo creo que Jesús a lo mejor pensó que con eso se la iba a sacar y la iba a despachar sin nada. Y le dice, no, es que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Señora, no puedo hacer eso. Y ella dice, sí, pero acuérdese que también cuando estamos comiendo se caen unas migajitas. Y si tenemos un perrito, el perrito va lamiendo. ¿Sí se han dado cuenta que eso pasa? Que usted está comiendo y lo que se cae el perrito va como trapeador, recogiéndolo todo. O el gatico, en mi caso yo tengo una gatica. Y cuando uno está comiendo, ella cuando uno la ve está en el piso recogiendo las migajitas. O sea que finalmente también le corresponde de lo que yo tengo como tal, de la bendición. Y miren que esto es importante porque ella se queda pensando, ¿no? Y dice, sí, pero si usted nota en ese ejemplo que usted me está dando, Jesús, entonces yo merezco, porque las migajas también. O sea, lo que me caiga yo me lo puedo comer. Además, que lo que necesito es este milagro y pues si con las migajas lo puedo hacer, pues entonces bienvenido. Ella no se ofendió. Ella necesitaba un milagro. Y eso es que muchas veces nosotros no hemos recibido o dejamos de recibir algo simplemente por el hecho de que nosotros nos quedamos pensando, ¿y será que sí? ¿Y qué tal que va a decir? Nos armamos un video porque en eso somos expertos o expertas nosotras para crearnos videos. Nos hacemos unos videos, pero una cosa impresionante. Y ahí es cuando nosotros ya vamos perdiendo porque nuestros prejuicios nos apartan, nos separan, nos alejan. El no merecer sobre todo, que ese es un problema del ser humano impresionante, porque todo el tiempo estamos creyendo que no merecemos, que no hemos hecho la puntuación alta para poder alcanzar lo que creemos que la vida nos tiene que dar. Y aquí es importante porque la sirofenicia dice, sí, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen, así que me corresponde, deme mi parte. Y la respuesta de Jesús, ¿no? Tan bonita que dice, ve, el demonio ha salido de tu hija. O sea, finalmente ella tuvo el resultado que estaba buscando. ¿Cuántas veces nosotros, o sea, a pesar de esto, el resultado no es lo que nosotros estamos pidiendo o que estamos buscando? Sin embargo, esta mujer, ella hizo lo que tenía que hacer. Como decimos nosotros, hizo lo que sea, lo que fuera necesario para obtener el milagro para su hija. Y cosa que Jesús le dice, sí, ve, el demonio ha salido de tu hija. O sea, ya, hecho está. Pero ella había podido quedarse con el, ay, no, es que no merezco, ¿verdad? Si yo soy sirofenicia, me descubrieron. Bueno, me voy para mi casa igual tal como vine. Pero ella decidió que ese día se iba a ir con su milagro. Ella decidió que ese día ella no iba a desperdiciar el encuentro con Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos desperdiciado nuestro día y nuestro encuentro con Jesús? Muchas veces, porque consideramos que no, que aquí, que allá, que pitos, que flautas, y nosotros no aprovechamos el tiempo y no aprovechamos la gracia. Sobre todo, déjenme decirle la gracia, porque la gracia de Dios es un regalo y se nos olvida que la salvación es por gracia, por fe y por gracia. Quiere decir que nosotros no hicimos nada para merecerlo. Por eso es gracia. Gracia es que tú puedas ir al almacén, comprar algo que tú nunca hiciste, que tú no te afanaste, que no trabajaste en eso. Y creemos que gracia normalmente tiene que ver con que sea gratuito. Aparte de que es gratuito, déjenme decirles que tiene más ligado, o sea, está más ligado con que yo no hice nada para obtenerlo. Como, ¿quién de ustedes hizo un carro? Ninguno de nosotros ha hecho un carro, ¿cierto? Ni se tomó el trabajo de diseñar, de pensar, no, alguien más se encargó de eso. Nosotros simplemente vamos y compramos un carro y ya, y lo usamos. Eso es gracia, que caminamos por unas calles pavimentadas donde nosotros no trabajamos en ello. Sin embargo, alguien más se tomó el trabajo de hacerlas. Eso es gracia. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hicimos, alguien más lo hizo. Por eso se llama gracia, entiendan. Es gracia porque yo no hice nada para hacerlo. Por eso Dios envió a su Hijo. Nosotros no nos clavaron en una cruz, no nos latigaron, no nos humillaron, ¿sí? Porque a Jesús lo humillaron en extremo. La Iglesia Católica presenta a Jesús con unos calzoncillitos, pero déjenme decirles que bíblicamente Jesús fue desnudado totalmente. Por eso la Biblia dice que en su humillación no se le hizo justicia. A Jesús no lo crucificaron con ropa interior.
Bíblicamente a Jesús lo crucificaron desnudo, sin nada de ropa, porque la Biblia dice que sobre su ropa echaron suertes. Quiere decir que se repartieron entre sí sus vestidos. A él no le dejaron nada de ropa, nada de ropa. Y nosotros muchas veces, por eso les digo, tenemos conceptos y cosas que la Biblia no maneja, que o sea, las recogimos en el camino, pero no. Y eso lo hizo Jesús por amor a ti, por amor a mí. Y por eso se llama gracia, porque gracias a lo que Él hizo, nosotros tenemos la entrada al Padre, tenemos la libertad de pedir, tenemos esa comunión con Dios, pero por medio de lo que Jesús hizo. Por eso es que Jesús es nuestro Salvador. Si no, pues ¿para qué un Salvador si yo había podido comprarme mi salvación y portándome bien yo dentro al cielo? Pues no tiene caso. Entonces por demás murió Cristo, apague la luz y vámonos ya. Pero no, gente, realmente Jesús fue el que hizo posible ese trabajo de redención, ese trabajo de salvación, y ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de ir descubriendo por qué Jesús era nuestro Salvador, por qué Jesús es nuestro Salvador, por qué Jesús será nuestro Salvador. Porque a veces nosotros queremos tomar el papel de salvar al mundo y nosotros no somos salvadores. Desde ahí no lo somos. Ya ese puesto está ocupado. O nos hacemos la víctima, tampoco, ese también ya está ocupado. La única víctima, y déjenme decirles, bíblicamente la única víctima en el mundo fue Jesús, porque fue el justo por los injustos. Quiere decir que Él realmente sí fue la víctima, porque Él no hizo nada para merecerlo. Estaba ahí llevando nuestro castigo, estaba ahí llevando nuestros pecados. Así que usted y yo lo que tenemos es lo que hemos sembrado. O sea, recibimos lo que sembramos, así de sencillo. Y las cosas que nos han ocurrido porque de cierta forma nosotros mismos las hemos generado, inconsciente o consciente. O sea, nosotros mismos hemos recibido de acuerdo a lo que nuestros padres hicieron, a lo que nuestros abuelos. Recuerden que la escritura dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta, quinta, sexta generación y así sucesivamente, hasta que alguien dice, no venga, o sea, no tengo por qué repetir la historia ni de mi mamá ni de mi papá, tú con lo tuyo, yo con lo mío. Pero como muchas veces no lo conocemos, no sabemos qué dice la palabra, pues seguimos arrastrando cadenas nosotros de generación en generación, hasta que alguien como que toma conciencia y dice, no, no tengo por qué vivir esto. Y es eso, gracias a eso. Por eso es que en Ezequiel dice la Biblia, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. ¿Qué significa? Que lo que ellos hicieron de cierta forma nos cobija. ¿Por qué? Porque traemos la información, porque traemos, o sea, ahí en nuestro cuerpo ya está toda la información. Buena o mala, ahí ya está. Pero nosotros, ¿cuántas veces no tomamos conciencia de quiénes estamos siendo? Y por eso es que la escritura nos muestra quién necesitamos ser. En Cristo necesitamos también nosotros ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios necesitamos creer en Jesús como dice la escritura. Y poder tomar nosotros desde ahí la gracia, que no es por lo que yo lo haga, no es porque, ay, yo me porté bien, porque yo miren cómo leo la Biblia. No, es porque al Señor le plació enviar a su Hijo para que nosotros por medio de Él fuéramos salvos, ya. Y creer en ese amor, creer en que Jesús lo ganó todo para nosotros, en que merecemos, en que si nos hemos portado mal, Dios lo sabe, que si nos hemos portado bien, Dios también lo sabe. Dios sabe todo de nosotros. Así que ¿para qué nosotros vamos a aparentar o a mostrar algo que ni somos ni tenemos tampoco? Y por eso les digo yo que cuando nosotros confesamos realmente lo que estamos siendo, mira, ahí es cuando viene Dios y nos ayuda. Ahí es cuando viene Dios y nos fortalece, porque no le estamos escondiendo nada. Y por eso la palabra dice, confesaos vuestros pecados. Dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, mas el que los esconde, o sea, no prosperará nunca. ¿Y sabe por qué? Porque nunca se está dando cuenta en realidad qué es lo que está haciendo mal para poderlo cambiar. Cambio, cuando yo confieso, cuando yo digo, Señor, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Ayúdame porque de verdad tengo problemas con esto, se me dificulta esto, no sé cómo hacerlo, no sé cómo ponerlo. O sea, ayúdame. Entonces Dios dice, está bien, te voy a ayudar.
mira, lo que pasa es esto, y nos revela, porque es tan maravilloso que Él te revela lo que estás haciendo mal. Y entonces yo ahora entiendo, miren, créanme, ahora entiendo una cantidad de cosas que yo antes, a unos años atrás, no entendía. Yo lloraba, yo decía, pero ¿por qué a mí? No sé. Y luego cuando todo como que se me fue revelado, yo decía, claro, es que no tenía más de a dónde. Yo decía, claro, porque esto, porque aquello. Pero para mí, o sea, fue realmente ponerle un sentido a todo lo que he vivido y decir, gracias Dios, porque era necesario esa experiencia, era necesario esa persona, era necesario todo esto que he vivido para poder llegar hasta aquí y decir, gracias Dios por todo, porque era necesario. Gracias por haber enviado a Jesús por mí. Gracias por ese amor derramado por mí. Gracias, porque ahora conozco gente maravillosa, porque ahora me siento feliz, porque ahora me siento plena, porque me siento, como dice la escritura, en esa plenitud, porque ahora me disfruto, incluso el estar a solas me lo disfruto. Yo antes no me disfrutaba el estar sola. Es más, para mí estar sola, o sea, era como, ay, no, yo siempre buscaba estar con alguien, pero ahora no es así. Ahora yo me disfruto en mi compañía, disfruto de mí. Y digo, gracias Señor, porque yo ahora no me siento sola, porque sé y estoy completamente convencida de que tú siempre estás conmigo. Que yo no lo vea no significa que tú no estés. Tú siempre, siempre, siempre estás conmigo. Me muestras tu favor, me muestras tu amor, me muestras tu misericordia. El que me pueda levantar, el que tenga fuerzas para salir de la cama, el que me pueda duchar, mira, yo me disfruto hasta eso y siempre se los digo en los devocionales desde un tiempo para acá, les digo, disfrútese en su baño, cuando entren a la ducha, toques en su cuerpo, o sea, sientan que realmente están vivos. Denle gracias a Dios por su cabello, cuánta gente está quedando calva. Denle gracias a Dios por sus ojos, cuánta gente está perdiendo su vista, cuánta gente perdió un ojo o cuánta gente perdió los dos ojos. Sí, cuánta gente ahorita con el tema del COVID ni siquiera puede oler, reconocer los olores, los sabores. Y digo, Dios, gracias porque nos podemos disfrutar de nuestros cinco sentidos, podemos ver y mirar el sol, el atardecer. Cuánta gente no puede, no conoce un atardecer porque nació ciega. Cuánta gente no conoce el mar. Y los que hemos tenido la oportunidad de ir, yo digo, mira, algo que siempre le pido a Dios es ir al mar, porque yo digo, Señor, saber que la escritura dice que tú hiciste el mar para nosotros, para recrearnos en él y ver sus colores, su inmensa anchura, su magnitud. O sea, yo digo, ese es un privilegio que tenemos los seres humanos que estamos vivos. Cuánta gente partió y nunca se fue a conocer el mar. Entonces, ¿qué nos hace falta por disfrutar? Hagámoslo. Hoy es el mejor día. Hoy es un viernes excelente. Llenémonos de gracia, llenémonos de favor. Entendamos que si no somos hijos, porque de pronto no conocemos o porque no creemos, pues hagámonos hijos, porque la escritura dice que a los que creen en su nombre, ¿sí? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que le recibieron. Recibamos al Señor en nuestros corazones. Digámosle, Señor, tú eres mi Padre, porque creo que eres un Padre bueno, un Padre responsable, que enviaste a tu Hijo por amor a mí. Y yo recibo a tu Hijo en mi corazón. Démosle gracias a Él, démosle gracias a la vida, a la gente. Seamos agradecidos en todo tiempo. Llenémonos de su amor, de su gozo, de su presencia. Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor. Hoy queremos cerrar este devocional con un corazón lleno de gratitud, Señor. Y hoy colocamos delante de ti nuestro ayuno de mañana desde ya, Señor. Hoy presentamos esa ofrenda, Señor, delante de ti, Señor. Disponemos nuestro corazón, Padre Celestial, para estar a solas contigo, para disponer de ese tiempo a solas contigo, Señor, para deleitarnos en tu presencia, porque tu presencia es mejor que la vida misma, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias porque eres un Dios bueno. Gracias porque eres un Dios de misericordia. Gracias porque eres un Dios de compasión, Señor.
Gracias porque Jesús ganó todo para nosotros, Señor. Gracias porque necesitamos aprender a disfrutar cada día, Señor. Disfrutar del agua, del aire, del sol, de la vida, de nuestros hijos, de nuestra gente, de nuestros amigos, Señor. De la gente que nos rodea, Padre Celestial. De los lugares en los que vivimos, amado Dios. De la ciudad en la que estamos, Padre Eterno. Gracias, eterno Dios, porque tú colocas en nuestro corazón un corazón agradecido, Señor. Hoy yo bendigo a cada persona en este devocional, bendigo sus familias, sus hijos, sus papás, sus hermanos, sus sobrinos, Señor, sus primos, todo lo que nos rodea, Señor, porque a cada persona tú le has dado una familia, Señor. Gracias, eterno Dios, porque aún en este espacio somos una familia, somos miembros los unos de los otros como grupo, como equipo, Señor, como iglesias tuyas, Señor, porque la iglesia tuya somos nosotros. No es un lugar con paredes de cemento, Señor. No es una catedral. La iglesia tuya soy yo, Padre Celestial, porque dice la Escritura que tú no habitas en templos hechos por manos de hombres, pues tú habitas en los hombres. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, Señor. Y hoy te damos gracias, eterno Dios. Hoy te damos gracias porque tú eres bueno. Hoy te damos gracias porque tú eres un Dios de misericordia, porque tú eres un Dios compasivo, Señor. Gracias porque aún hasta los perritos merecen, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias porque tú estás para todos en esta humanidad, Señor. Porque todos los seres humanos merecemos, Señor. Gracias, eterno Dios, porque para todos tú estás, Señor, porque tú escuchas al bueno y al malo, porque tú atiendes al justo y al injusto, Señor, al que es y al que no es, Padre Celestial, porque no somos nosotros quien juzgamos, sino tú, Señor, pues tú lo conoces todo, tú conoces nuestro corazón, Señor, y hoy te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que entonces, ¿cuál es el mito de hoy o la realidad de hoy? ¿Quién me dice? Pues ¿Ah? bueno, la realidad de hoy es que no todos somos hijos de Dios, no todos somos hijos y que la realidad es que somos hijos de Dios cuando le creemos a Él, cuando creemos, le creemos a Él, Y lo cuando creemos en recibimos. su nombre y cuando lo recibimos. Muy bien, muy bien. Y que todos merecemos, ¿no? O sea, sí, todos merecemos, así como la sirofenicia. Entonces, el que el otro no se porte como me estoy portando yo, no significa que no merezca. Recuerden de ahora en adelante que todos, así como la sirofenicia, todos merecen recibir el favor y el amor de Dios. Amén. Que Dios está para todos. Un besito, bendiciones, que tengan un excelente viernes. Nos vemos mañana con los que van a entrar a nuestro ayuno. Quito esto de acá. Bendiciones para todos.